Hoy os voy a contar una nueva fábula de Esopo. Acabo de contarle un cuento a mi hija para que se dormiría y ahora os lo cuento a vosotros. Al final la fábula, el cuento, es una forma muy didáctica de transmitir una enseñanza. El gallo y la margarita. El gallo, buscando qué comer, halló una piedra preciosa en un lugar inmundo. Y viéndola en tal lugar, dijo así: «Oh inestimable piedra, en el estiércol yaces de esta manera. Si algún codicioso te hubiera hallado, con qué gozo te hubiera recibido, y así habrías vuelto a tu primer estado. Pero yo en balde te hallo en este lugar, pues más busco aquí alguna cosa que comer, que a ti, por lo que ni yo aprovecho, ni tú a mí». Una margarita es una perla, es un sinónimo. Margarita, sinónimo de perla. Refiere Esopo esta fábula contra aquellos que leen este libro y no lo entienden, los cuales no conocen el valor de una tan admirable y preciosa margarita o perla. La moraleja es: no entender lo que se lee es la mayor ignorancia. Esta fábula tiene otras interpretaciones o otras alusiones populares, como la de no echéis perlas a los cerdos, pues las mezclarán con el estiércol y se la comerán. O no echéis margaritas, al final es un sinónimo. Y esto viene a decir dos cosas. La primera es que al final hay que compartir las cosas, bien sea las perlas, tanto físicas como de sabiduría, como nuestro tiempo, como nuestra dedicación, como nuestros regalos, como nuestro servicio, a aquellos que lo merezcan. Tampoco hay que regalarse en todo, porque si no, no se aprecia. O no hay que hacer todo de forma altruista o gratuita, en el sentido de que la gente lo desvalore o desvalorice. Igualmente, pues echar esas piedras preciosas al estiércol, pues de ahí viene el dicho popular, ¿no es cierto? Y lo que nos dice eso, pues, también no entender lo que se lee es la mayor ignorancia. Es más, yo diría aún que no leer nada es todavía más ignorancia. Pero no entender lo que se lee también es un signo de esa metáfora o esa alegoría de echar margaritas a los cerdos. A los cerdos de nuestra mente ignorante. Entonces, la mayoría de lecturas requieren, pues, de una doble o triple lectura. La mayoría de textos de sabiduría tienen varias capas de significado, varias. Es como, se dice que es como una nuez. La nuez tiene varias capas. La primera, la capa verde, cuando el fruto está en el árbol o recién caída. La segunda, cuando quitas esa capa verde, ahí está lo que conocemos como nuez, con la cáscara marrón así, con esas vetas. Y la tercera, lo que es el fruto de la nuez cuando la cascas, ¿no? Hay varias capas de significado. Y toda lectura requiere de eso. Las fábulas de Esopo, lo mismo. Parecen inocentes fábulas infantiles o algo ingenuo de unos animales, ¿no? Porque al final las fábulas están personificadas. Son, digamos así, relatos de ficción con cierta alegoría, pero tienen ese doble significado. Entonces tenemos siempre que intentar no comernos esas margaritas o esas perlas, sino aprovecharlas y darles el valor que merecen y potenciar su valor. Por eso una lectura, a veces hay que leer las cosas 2 veces, a veces hay que leerlas 3 veces, lo que se dice una relectura, para entender, comprender y sacar el significado. Porque puede ser un significado literal o un significado alegórico o simbólico, o incluso un significado más profundo, más místico, más trascendente. No hay que quedarse en la superficie. Muy bien, pues retomaremos este hábito de seguir narrando fábulas de Esopo, ya que considero, como os he dicho en varias ocasiones, lo considero un texto muy, muy esencial.
final, las fábulas de Esopo, que son antiquísimas, del siglo VI a.C., surgieron en Grecia, pero ya tiene su tradición antes, en Mesopotamia. Se han descubierto tablillas de arcilla de Mesopotamia, en las que ya se descubren narraciones con animales personificados a modo de fábulas. También es común en la India medieval, lo que se conoce como el Jitopadesa o el Panchatantra. Son fábulas morales muy parecidas a las de Esopo, con animales personificados. Entonces parece que esta forma de narrar o esta forma de transmitir un conocimiento es algo atemporal y muy general en la humanidad, en diferentes culturas y épocas. Parece ser que son como una vía de transmisión bastante aceptable. Estoy seguro de que en tiempos prehistóricos, paleolíticos o prehistóricos, por decirlo así, el ser humano ya contaba fábulas alrededor de una hoguera. Al final, la civilización e incluso el lenguaje surgieron alrededor de una hoguera en aquellos remotos tiempos prehistóricos, paleolíticos, en las que, caído el sol, el ser humano tenía necesidad de empezar a comunicarse, ya no solo los avatares del día a día, sino también algo más simbólico o más mitológico. Y los mitos, que no dejan de ser una especie de fábula, surgieron en ese entorno, en ese contexto, de intentar dar un significado, de intentar personificar tanto a los animales como a las fuerzas de la naturaleza para transmitir un conocimiento. De forma breve, porque otra de las características de la fábula es la brevedad. La brevedad a la hora de transmitir. Pues como a un niño hay que contarle un cuento breve para que se duerma, y la mente abstracta o la mente subconsciente de ese niño va a captar el mensaje mejor que si le das una moralina. Si le das un sermón moral a un niño o a un adulto, no lo capta tan bien. Pero en cambio, a través del cuento, de la fábula, de la moraleja, puede captar una enseñanza moral a través de un símbolo, de una idea personificada. Entonces, esto parece ser un vehículo muy apropiado, pues, para sentarse alrededor del fuego o alrededor de un grupo o de alguien que nos lo cuente, ya que también la transmisión oral es algo muy característico de las fábulas y de los cuentos en general. La transmisión oral, escuchar la brevedad del cuento, hacer una imagen mental, recibir una enseñanza moral o práctica, porque al final esto no deja de ser filosofía práctica, filosofía para aplicar en nuestra vida. Entonces, las fábulas de Esopo, que son muchas y muy variadas a lo largo del tiempo, ya no solo por Esopo, sino por los que las versionaron o incluso las que hicieron versiones a raíz de ellas, como pueden ser las fábulas versificadas de Samaniego o Iriarte, por decir algunos, o de Fedro, o de La Fontaine, o muchos otros. Como digo, en la tradición hindú también tenemos esos que he dicho, el Kalila y Dimna, en la tradición árabe, o que nos llegó en la Edad Media a España a través de los árabes, Kalila y Dimna, ya lo reseñaré en alguna ocasión, y todo lo que sea esa transmisión de conocimiento. En Oriente también son famosos los sutras, tanto los Yoga Sutras de Patanjali como los sutras budistas del Canon Pali, por ejemplo, en la que de forma breve, sintética, con una frase o varias frases cortas, se transmite una gran cantidad de enseñanza de forma codificada, de forma simbólica. Y hay que saber luego desentrañar o desengranar. Hay que saber, como dice la fábula, intentar coger esa perla entre el resto de lo que hay en el suelo, bien sea estiércol o en un campo sembrado de lo que sea. Intentar rescatar esa perla, esa margarita, esas perlas de sabiduría. Muy bien, pues continuaremos narrando las fábulas de Esopo en diferentes vicios. Espero que os sean de agrado y de utilidad, que adquiráis el hábito, si tenéis hijos, de leerle a vuestros hijos
o las fábulas de Esopo, o cuentos cortos para niños, y también leerlas vosotros mismos. Al final no deja de ser un libro de cabecera que mediante el ejemplo, la exempla, como diría los libros sapienciales de la Edad Media, adquiramos una filosofía práctica y una filosofía moral. Muy bien.